Espero que estén bien, muy bien, todos ustedes. Y bien, el día de hoy voy a abordar un tema muy importante. Los últimos movimientos eh, que a decir de la prensa rusa y a decir de medios militares muy bien informados, fechados en Moscú el día de ayer. Viene hay preparativos, eh, pues ya que se ven desde satélite, por ejemplo, en la base aérea de Saratovo, donde se están concentrando 22 bombarderos pesados rusos del tipo Tupolev 95 y del Tu-160, los cuales son bombarderos pesados capacitados para eh, tirar, lanzar, o como usted le quiera decir, alrededor de el 1,9 misiles de crucero de largo alcance y de alta precisión, y el otro 12. Así las cosas, que si usted suma 12 y 9, pues nos da 21. Y pues tenemos 21 con 22 bombarderos, así que nos da una cantidad arriba de veintitantos misiles que pueden ser lanzados, los unos desde el mar Caspio y los otros desde la frontera rusa en Saratov, eh, para no, para que no entren en el espacio aéreo eh, los bombarderos rusos y que puedan ser blanco de algún misil de Ucrania o de la OTAN. Para que la zona de amortiguamiento que pretenden los rusos imponer, porque Rusia quiere imponer una especie de zona desmilitarizada, desde la cual pues no haya posibilidades de que el lado ucraniano les lance ataques que afecten el territorio continental de Rusia. Se habla de, si vemos una zona desmilitarizada al estilo de Corea, pues es relativamente delgada porque son 3 millas hacia cada lado. Pero en aquel tiempo no se pensó en hacerla más ancha, puesto que los sistemas de artillería pues no tenían el mismo alcance que tienen actualmente. Pero en la actualidad los sistemas de artillería tienen un alcance tremendo. Imagínese usted un HIMARS o 70, 80 kilómetros o más, y tienen proyectiles de 300 kilómetros de alcance. Y así pues se requiere de una zona de amortiguamiento o zona desmilitarizada o de plano desucranizada de más de 300 kilómetros. Es decir, los rusos eh, pretenden, antes de iniciar cualquier diálogo, pues lo que pretenden es imponer sus condiciones, y una de las condiciones que ellos quieren hacer es imponer esta zona de amortiguamiento para que en un futuro no se siga dando lo que desde 2014 se estuvo dando en el Donbass, que por estar cerca la artillería ucraniana pues se dedicó a bombardear y a bombardear y a bombardear, sobre todo a población civil. Y así las cosas pues no quieren que vuelva a suceder lo mismo, y por esa razón parte de las cosas que ellos exigen eh,
de sus pretensiones para un diálogo de paz, pues es ese. Y por la parte ucraniana, llámese la OTAN, pues es lo mismo, o sea, ellos están pidiendo, salte de Crimea, déjame el Donbass vacío, o sea, ríndete. Pues de modo que esto se ha convertido en un diálogo de sordos, porque las dos partes quieren antes de sentarse imponer sus condiciones. Y así es muy difícil. Y así la cosa para que la zona de amortiguamiento logre una desmilitarización de Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió desde julio que los factores militares, no los políticos, decidirán. Dice, no veo ninguna razón para cuestionar que el presidente Vladimir Putin anunció el 24 de febrero del 2022 y reafirmó hace unos días. Dijo Lavrov, nuestro objetivo sigue siendo el mismo y se cumplirá. ¿Hay una solución en este problema? Los militares lo saben. Es decir, no se ve que haya, pues digamos que un, una especie de intención para que haya un diálogo de paz, puesto que las dos partes están en su 13. Nos sentamos a dialogar bajo mis condiciones. Y así, a pesar de que, pues, francamente, Europa se enfrenta a una derrota tremenda, puesto que, pues, tal vez se les salió del cálculo a los señores europeos, no pensaron que la guerra fuera a durar tanto. Pero la guerra ya se extendió y eso es una guerra de verdad, mucho más fuerte que ninguna guerra de fines del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Ninguna guerra se puede comparar. Es decir, si juntamos la guerra de Afganistán, la guerra de Irak y la guerra en Libia, y si incluimos la guerra en Yugoslavia, pues francamente, el número de muertos, el número de destrucción sobrepasa y con mucho la actual guerra, y de la cual pues no se ve ni para cuándo salir. Y en esta guerra Europa se está jugando su destino, que no le quepa la menor duda, que Europa se está jugando su destino, lo mismo que la OTAN, porque si la OTAN pierde esta guerra, la OTAN desaparece. Y así, la Unión Europea se está enfrentando a francamente a una derrota, porque analicemos tantito. Hay dos frentes de guerra. El uno es el económico y el otro es el militar. Y así pues, en el terreno militar, pues ya estamos viendo más o menos cómo están las cosas. Y en el terreno económico así está perdiendo la Unión Europea todo. ¿Por qué razón? Porque si vemos la alta inflación que tiene, y siquiera que se viera al final del túnel, eh, que fuera a terminar eso, que fueran a mejorar las condiciones económicas, pero no se ve, porque pues la Unión Europea se está enfrentando a una verdadera sangría de sus recursos. Y ellos están empeñados en estar financiando la guerra en Ucrania. Claro, los Estados Unidos está mandando armamento, todo el que quieran. Y los dólares, todos los que necesiten. Pero fírmale aquí.
Hasta la última bala la van a cobrar los Norteamérica. Es decir, ¿quién está cargando con el costo de la guerra? Pues los europeos. Y están en una situación económica que digo usted boyante, que tienen capacidad para financiar esa guerra. Pues no, no, puesto que se están enfrentando a lo que yo les mencionaba, a una verdadera sangría, porque sus recursos se están yendo, pero como agua, a cuenta de energía, gas, petróleo y todo lo que usted quiera. Por más intentos que hagan por bajar el precio del petróleo y ponerle un tope, pues no ha llevado a ningún punto el tan multicitado tope, ¿verdad? Y así, pues, la Unión Europea ya está viendo de cara a la realidad que para finales de este año sus niveles de reserva en cuanto a petróleo y gas, pues van a quedar en cero. Y Europa se está jugando su destino, que es dramático, porque inclusive ya en algunos países se ha empezado a flexibilizar el uso de la madera, porque allá en Europa hay unas leyes ambientalistas muy, pero muy duras, que prohíben totalmente la tala de madera. Y ahora resulta de que pues está empezando a flexibilizar el uso de la madera para quemarla, para producir calor, cosa impensable en años pasados. Pero a falta de gas, falta de petróleo, pues madera. Y así, pues, no se ve, digamos que un panorama económico halagüeño, puesto que mientras, por un lado, Rusia goza de un tremendo superávit, es decir, dinero de sobra, puesto que entregando menos petróleo y menos gas, están recibiendo más dinero del que recibían. Y así las cosas, pues, mientras la Unión Europea anda, por decirlo de alguna manera, pidiendo fiado, porque los Estados Unidos les va a cobrar hasta lo último. Y la Unión Europea, pues, pretende cobrarle a Ucrania, pues, costo de la guerra, como es lógico, pero se lo podrá cobrar a Ucrania o lo que quede de Ucrania, porque se está enfrentando a un tremendo bombardeo que está dejando despedazada su industria y sus ciudades. Y pues toca después de la guerra, reconstruir Ucrania. ¿Quién va a cargar con ese costo? Pues yo no veo que Rusia se vaya a hacer cargo de eso, puesto que, a juicio mío, Rusia va a estar en el lado vencedor, dado que ya la infraestructura ucraniana está pues, despedazada. ¿Quién pierde en eso? Pues Europa. Los Estados Unidos tienen recursos ilimitados. Es decir, ellos tienen la fábrica de hacer dólares y pueden imprimir dólares hasta el infinito y un poquito más arriba. Su industria militar está haciendo el gran negocio. Se están forrando de dinero. ¿Quién está perdiendo? Pues a todas luces la Unión Europea. Se equivocaron, puesto que la capacidad rusa de resistir todos los embates económicos que tuvo,
pues superó todo lo que esperaban. Así las cosas, ¿cuál es la posición de los Estados Unidos? ¿Y cuál es la posición de China? Que es el socio más importante de la Unión Europea. Que no nos quede duda que los Estados Unidos quiere una Unión Europea quebrada. Y China, pues no quiere quebrar a su principal socio económico, es decir, a su mejor cliente. Y así las cosas, pues Estados Unidos, mientras está hundiendo paso a paso a la Unión Europea, pues China quisiera rescatar, pero pues muy difícil. Recuerden ustedes que la ruta de la seda precisamente se dirigió hacia Europa. ¿Qué pasa? Pues hay un tapón ahí. Ya no puede circular libremente la ruta de la seda porque primero se pretendió cruzar por Siria. Se hace la guerra en Siria. Adiós. Después la idea era pasarlo por Ucrania, pero no se pudo concretar. Y además, si a eso le sumamos que ya estamos a los finales de otoño, ya el invierno ya está encima y pues viene el invierno y viene el recrudecimiento de las hostilidades, porque ahorita todavía está hecho tremendos barrizales, dado que pues ahí en estos días es cuando cae la citada Rasputitsa, que es eh, la traducción sería los lodazales. Entonces están detenidos, pero eso no quiere decir que hayan parado y que no se estén preparando, puesto que ya se miran el repintado de los blindados y vehículos militares, es por las dos partes, que del verde oscuro se están repintando de color blanco para que no se vean tanto en la nieve. Entonces están cambiando las cosas, se están preparando, ambas partes se están preparando para lo que viene, que va a ser pues una ofensiva tremenda. Y hay una cosa incontestable, que es la cuestión aérea. Ahí sí, Ucrania no tiene ni manera pues, de poner algún freno a los ataques aéreos rusos. Y así las cosas, pues, aparte de los preparativos militares, no son nada más esos los problemas que se enfrentan los europeos. No tienen otro problema. Vamos a suponer que la guerra ya terminó. Muy bien. De alguna manera la Unión Europea le tiene que devolver a Rusia los 319.000 millones de euros que Europa les congeló. Digo, 319.000 millones nada más a el gobierno ruso, aparte los 19.000 millones que le congeló también la Unión Europea a los oligarcas rusos. ¿Y qué pasa con eso? ¿De dónde la Unión Europea les va a poder devolver a Rusia ese dinero? Quebrados. Porque eso es un auténtico robo. Y también es un mensaje al mundo, porque se les puso de moda
confiscar los activos de varios países, porque no nada más Rusia tiene congelados sus activos, su dinero, ¿no? Hay otros países que pues vieron congelados sus activos, su dinero. Irán, una cantidad también millonaria, y otros que no me vienen en este momento a la mente. Venezuela, por ejemplo, no le congelaron activos, pero sí le tienen su oro congelado en bóvedas británicas y le dicen que no se lo devuelven mientras no haya un gobierno democrático electo. ¿Cuál gobierno democrático? Nicolás Maduro no se impuso por un golpe de Estado, ¿no? Se impuso por votaciones. Pero ese dinero ya perdón, ese oro ya se había depositado desde cuando estaba Chávez al mando del gobierno. Pero por la razón que usted quiera, tienen congelado esto, tienen congelado el otro, y el mundo lo está viendo. Es un mensaje para el mundo. Es decir, cuando yo veo que mi banquero está congelándole su dinero, es decir, le dice, no te lo devuelvo, a otro o a otros, ay, 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 pues ahí sí digo, oye, como que mejor deposito en otro país o guardo abajo del colchón mi oro, porque esos señores expropian, congelan, o como usted le quiera decir, es decir, se roban. Y aquí nos enfrentamos o se enfrenta la Unión Europea con un problema mayúsculo, y no nada más la Unión Europea, es decir, quienes más gran tienen problemas son precisamente Francia y y Alemania, que son los que tienen el 85% del dinero congelado a Rusia y a los oligarcas en sus bóvedas. Digo eso de que lo tienen así entrecomillado, porque pues no dude usted que ya se lo hayan gastado. Digo, el gasto en la guerra es enorme. Luego entonces, pues volvemos a, este, a citar lo mismo. Se enfrentan a una tremenda crisis de liquidez. Es decir, no hay dinero. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que la máquina impresora de euros ya esté echando humo, es más grande la salida que hay, porque los tanqueros que les llevan gas y los petroleros están cobrando cash, contado. No reciben cheques, no. Transmisiones por el sistema SWIFT de inmediatas o en algunos casos no nada más efectivo, sino oro. Entonces los que deben en automático la mayor parte de ese dinero que le fue confiscado a Rusia es Francia y Alemania. Por eso, pues, están tan metidos en, más que nadie, querer negociar, y ya vemos que el presidente Macron visitó a Biden y Biden, pues, lo desairó. Prácticamente los Estados Unidos no va a pedir perdón por la ley de la inflación que ya se está aplicando. Y con eso es un golpe bajo tremendo a la economía europea, porque pues simplemente sus industrias que ellos mismos quebraron, pues van a inmigrar. ¿Para dónde? Pues para este lado.
que no se dieron cuenta los señores de lo que les venía. No hay liquidez en Europa. Tienen una inflación tremenda y tienen los activos de sus empresas, muchos de ellos inflados, como es el caso de Credit Suisse. Y ya ve que en cuestiones económicas, cuando hay sangre en el mar, los tiburones llegan, ¿sí? Y los tiburones ya andan rondando en el mar de la economía europea, por si no se habían dado cuenta. Ya empresas como BlackRock, los dinerosos, están ya como chacales, dándole la vuelta. Así las cosas, pues, inclusive en el Deutsche Bank, hay problemas también de liquidez. ¿Por qué razón? Pues porque es la triste realidad. Y además, el señor presidente de Alemania, el señor Olaf Scholz, está enfrentando ya una investigación por malversación de fondos en el Banco de Colonia, Alemania, cuando él fue precisamente, digamos que el alcalde de Hamburgo. El señor Olaf Scholz ahí hizo una operación no muy clara con cuestiones fiscales con el Deutsche Bank y pues están viendo que se le está cayendo la casa encima. Y así pues, si a eso le agregamos las maniobras de Gerson anunciadas, y no nada más anunciadas, sino que ya llevan al ejército ucraniano de revés, porque el hecho de que estén ahí medio detenida la campaña militar no significa que se haya por completo parado. Y así las cosas, las maniobras anunciadas por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el general Sergei Surovikin, el 9 de noviembre, pues apuntan a que la campaña eléctrica que siguió y el corte de tropas y armas y suministros por tren de Kiev en el frente oriental, anunciado por primera vez por el ministro de Defensa ruso el 24 de noviembre, presagia cómo los militares se preparan para establecer la zona desmilitarizada de Ucrania y su profundidad hacia el oeste del río Dnieper y las ciudades que se incluirán en el territorio, eh, pues ya citado, ¿verdad? Es decir, Rusia pretende hacer una zona desmilitarizada. ¿Cómo la van a conseguir? Pues militarmente. Lo van a conseguir. ¿Cuándo? En este invierno. Y pues así las cosas no pintan, que digamos, muy bien ni para la OTAN ni para los europeos. Los Estados Unidos, eso es aparte. Ellos hicieron y están haciendo el gran negocio. Se han forrado de dinero a costa de los europeos, pero pues bueno, ¿qué se puede hacer? Y si todavía están viendo la situación, están enfrentando una situación horrenda, y todavía los líderes europeos, la señora von der Leyen, que aparte de la metedura de pata que reconoció que tenían una pérdida del ejército ucraniano de 100,000 soldados,
y que luego fue borrado, pero ya circulan en la red varios videos que fueron rescatados. Y a eso agreguémosle que por cada militar muerto hay 3 militares heridos. Es decir, por uno que cae muerto, por lo menos 3 quedan heridos. Y así las cosas, pues si reconoció la señora von der Leyen 100.000 soldados muertos, pues hay otros 300.000 heridos, discapacitados. De modo que se están enfrentando pues al total aniquilamiento del ejército ucraniano. ¿Que le vienen bien las cosas? Pues no, pero ya hay muchas tropas de la OTAN y de varios países ya en el frente. Y pues así como se mira el panorama, no se mira nada bien, puesto que este es un futuro a ser establecido por el Estado Mayor de Rusia, negociado y firmado por oficiales militares de los comandos controlados por la OTAN en Kiev y luego el resultado es el fin de las hostilidades con un armisticio. No es un tratado de paz. Eso es lo que pretende Rusia. No un armisticio, una rendición. Y pues se mira un panorama pues bastante difícil para la Unión Europea en cuanto a lo económico y en cuanto a lo militar, que no es que ya se venga, no, es que ya lo tienen encima. Todos los bombardeos y los preparativos de bombarderos pesados que no los habían metido en la base aérea de Saratovo, pues eso no augura nada bueno, créanmelo. Y así pues, amigos, este video, pues, se los prometí para ayer, pero bueno, ya ven, se ocupa uno y hay otras cosas que hacer. Y tirirín y tararán, y pues no lo pude grabar ayer, pero les prometo que hoy voy a hacer dos. El de esta mañana y me voy a echar otro en la tarde, aunque acabe ya bien tarde. Les doy las gracias por su paciencia y les pido me regalen un like o un dislike, lo que les guste. Se vale tener opinión diferente, de modo que un like o un dislike, y si se quieren suscribir, pues qué bueno, lo agradecería bastante. Y pues es todo por este video, muchas gracias.